Bienvenidos a Economía en Breve número 230 con lo más relevante de la marcha de la economía. Comienzo recordando la frase de Baltasar Gracián que les compartía la semana pasada porque ahora va a ser relevante. La mala fortuna es generalmente el castigo por la falta de buen juicio. Y es que esta semana tenemos muchos ejemplos desafortunados, no solo de la falta de buen juicio, sino en algunos casos de ignorancia y falta de la lógica adecuada. Parte de mi labor como analista consiste en tratar de anticipar lo que viene para la realidad económica del país para ayudar con ello a la toma de decisiones de las personas con sus patrimonios y de las empresas con sus negocios. La realidad económica se ve afectada por diversos factores, desde las sorpresas impredecibles como ha sido la pandemia de COVID-19 hasta las decisiones de política pública que toman los gobiernos. Si estas decisiones conducirán a resultados desafortunados, hay que señalarlo y explicar por qué. Primero, para llamar la atención de los que toman estas decisiones con la esperanza de que la piensen dos veces, y no se trata, por cierto, de una confrontación de ideologías, sino de entender bien la realidad para transformarla de la mejor manera posible. Y segundo, hay que advertir que si estamos actuando sin buen juicio, no nos extrañemos si nos alcanza más adelante la mala fortuna. Cuando señalo en mis videos que las decisiones del gobierno me parecen equivocadas y explico por qué, es para llamar a la reflexión y cambiar el rumbo, o por lo menos para que los que sí escuchan estén preparados para el entorno económico que puede venir. Nuestro país no solo se está empobreciendo, sino que está lastimando seriamente su futuro, y por eso insisto en que hace falta una vuelta en un cambio radical en la estrategia del actual gobierno. Comienzo con lo ocurrido en la Ciudad de México, donde se le negó la vacunación a varios jóvenes que acudieron para ello. El gobierno de la Ciudad de México y algunos medios acusaron a estos jóvenes de tramposos por querer obtener la vacuna en alguna alcaldía o en un día que no les correspondía de acuerdo al esquema oficial de la ciudad. Esto me parece un buen ejemplo de una pésima decisión de política pública, ya que desde el punto de vista sanitario, la mejor estrategia para prevenir el contagio y más muertes es aplicar las vacunas de la forma más rápida posible a todos los que quieran y sin importar de dónde vengan. Pero la lógica política es muy diferente. Si el gobierno de la ciudad se le van a acabar las vacunas que tiene y van a quedar mal ante la opinión pública al no tener suficientes vacunas, y también van a perder el control de la narrativa dejando al descubierto las limitaciones de la mala estrategia o su incapacidad operativa para atender el principal problema de salud y económico que enfrenta el país, pues van a actuar de forma diferente. No importa que todos estos jóvenes tengan derecho a la salud que el gobierno tiene que garantizar, es más fácil decir que hacen trampa porque se quieren saltar el turno que el gobierno determinó de acuerdo a su plan, que por cierto no está funcionando. México es el cuarto lugar mundial en número de muertos totales, con cerca de 241,000 muertos oficiales, y aunque se quiera suavizar la estadística con alguna comparación, la realidad es que todos los muertos cuentan igual, y la historia juzgará la estrategia de salud de este gobierno como uno de los grandes fracasos y ejemplos de lo que no hay que hacer. Estamos viendo una tercera ola de contagios extendiéndose con gran rapidez, pero se prefiere negar las vacunas o pedir el regreso a clases llueve, truene o relampaguee que actuar de forma más expedita y ajustar la estrategia. ¿Qué puede esperarse para los próximos meses si el que toma las decisiones contra el COVID argumenta de forma tramposa? Diría que la letalidad en esta tercera oleada es de solo 2%, mucho menor a la de hace un año cuando se hacían pocas pruebas, por cierto, y sin darse cuenta que el 2% de la población de México son 2.5 millones de personas. Ya estamos viendo nuevamente la saturación de hospitales en todo el país, y aunque no quiere ni mencionarse la posibilidad de nuevas medidas de confinamiento o que la población por sí sola reduzca la movilidad y se cuide más, es algo que probablemente ocurrirá generando otro impacto adicional sobre la economía. Otro ejemplo de estas malas decisiones fue el control de precios aplicado al gas LP, que por cierto fue señalado por la Comisión Federal de Competencia como algo ilegal. Las condiciones para que funcione un control de precios son pocas y no son las que existen actualmente en México. Lo que ocurrirá con este control de precios es que habrá escasez de gas, ya que si los productores o comercializadores no logran recuperar sus costos, dejarán de producirlo o comercializarlo, creándose entonces un mercado negro con un precio más elevado y con las personas, especialmente en las colonias populares, pagando las consecuencias.
Estaría interesante que ahora que se ha ratificado el nuevo secretario de Hacienda le pregunten a ver qué es lo que piensa de esta medida. Otro ejemplo de malas decisiones fue la respuesta del director de Pemex a la baja en la calificación de Pemex realizada por Moody's, descalificando a la calificadora y acusándola de contradicciones metodológicas y escudándose en el apoyo que el gobierno federal le está dando a la petrolera. En su comunicado, donde por cierto viene una liga para acceder a la metodología que tienen publicada desde el 2019, Moody's explica su decisión, que se basó en el elevado riesgo de liquidez y de negocio de Pemex ante los fuertes vencimientos de deuda y menor flujo operativo, señalando las mayores pérdidas operativas por actividades de refinación, y a pesar de que sí suponen un muy alto grado de apoyo del gobierno federal, destacan un flujo de efectivo considerablemente negativo. De verdad llama la atención que el director de Pemex argumente que como la compra de la refinería de Deer Park o la construcción de la refinería de Dos Bocas se está haciendo con recursos del gobierno federal, esto no debería afectar la calificación de Pemex. Pero lo que está señalando Moody's y lo que han señalado muchos analistas es que apostarle tantos recursos a la refinación de petróleo, que es un negocio muy complejo y de márgenes muy pequeños, donde Pemex está de hecho perdiendo mucho dinero y lo ha venido perdiendo de varios años, es un error estratégico, o como dicen en mi pueblo, es meterle dinero bueno al malo. El caso es que el tiempo se está agotando para Pemex y también para el gobierno federal, que tendrá que seguir quemando dinero como si fuera combustóleo para apoyar a la empresa literalmente improductiva del Estado mexicano con la estrategia que se tiene actualmente. Cuando vemos este tipo de argumentaciones debemos tener presente que algo no cuadra y que los problemas seguirán aumentando para Pemex y para el gobierno federal. No hay que olvidar que la deuda del sector público ha venido repuntando fuertemente, como puede verse aquí, y aunque nos ayuda en las comparaciones internacionales donde otros países se han endeudado más que nosotros, la posición financiera del sector público mexicano se ha deteriorado. En esta otra gráfica puede verse que la deuda pública total ha venido aumentando notablemente como proporción de los ingresos presupuestales, alcanzando en 2020 el máximo observado desde los años 90. Esta semana se presentó, por cierto, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del segundo trimestre por parte del INEGI. Recordemos que el PIB es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país. El PIB creció 1.5% real durante el trimestre, lo que bajo condiciones normales sería un muy buen resultado. Pero como no estamos en condiciones normales, hay que tener cuidado con la interpretación de las cifras. Y no se trata, por cierto, de ver el vaso medio lleno o medio vacío, sino de tener la lectura más precisa para no tomar malas decisiones. Si interpretamos, por ejemplo, que ya la economía está en franco crecimiento, lo recomendable sería reactivar los planes de inversión y contratación en las empresas y para los hogares reactivar los planes de consumo y regresar el gasto a niveles normales. Pero si hacemos esto y resulta que lo que estamos viendo es un espejismo estadístico, nos estaríamos metiendo en serios problemas. En esta siguiente gráfica pueden ver el PIB del segundo trimestre en los últimos años y aunque ya recuperamos buena parte de lo perdido en el 2020, todavía no hemos llegado al nivel del 2017. Lo que esto implica es que aún estamos en una situación delicada con muchas empresas y hogares por debajo del agua, es decir, batallando por recuperar sus ingresos y restablecer su situación financiera. El sector servicios, que representa 2/3 partes de la producción total, se ha recuperado a un ritmo un poco más rápido, pero todavía enfrenta el riesgo de una menor movilidad en los próximos meses, ya sea porque se reactivan las medidas de aislamiento por la extensión de la tercera ola de COVID o porque las personas regresan al autoconfinamiento por precaución. La producción industrial regresó apenas a los niveles del 2011 con marcados contrastes en sus principales componentes, cuyas cifras se darán a conocer más adelante. Si vemos las cifras del IGAE, el indicador global de la actividad económica, que llegan hasta el mes de mayo, vemos que las manufacturas, que representan poco más de la mitad del total de la industria, se recuperaron más rápido que el total de la economía en la segunda parte del 2020, pero en lo que va del 2021 se han estancado. La construcción, en cambio, no solo recibió un impacto más profundo, sino que no se ha recuperado todavía y va mucho más lento, como vemos aquí. Me parece que la economía sigue en un proceso lento y tortuoso de recuperación, enfrentando un horizonte todavía plagado de riesgos relevantes y en el que las políticas públicas son un lastre más que una ayuda. Por otro lado, nuestro comercio exterior continuó presentando buenos resultados durante junio, como vemos en esta gráfica, y en este cuadro pueden ver los resultados de la balanza comercial de junio y los acumulados de enero a junio
en los últimos 3 años, presentando en las últimas 2 columnas las variaciones del primer semestre de este 2021 respecto al 2019, ya que el 2020 está afectado por la pandemia. Llama la atención que las exportaciones automotrices todavía están por debajo del primer semestre del 2019, lo que obedece a la problemática específica de escasez de semiconductores, de chips que ya hemos platicado en otras ocasiones. Las exportaciones manufactureras no automotrices, en cambio, están ya por arriba del nivel que tenían hace 2 años, reaccionando positivamente a la notable reactivación de la economía de Estados Unidos. Por el lado de las importaciones, las de bienes de capital siguen muy por debajo del nivel que tenían en el 2019, lo que refleja la falta de inversión y el pobre ambiente de negocios en el país, en gran parte deteriorado por las malas decisiones de política pública. También en la semana tuvimos las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del mes de junio, con una tasa de desocupación de 4%, como vemos aquí, que sigue bien por arriba de los niveles anteriores al 2020. El número de personas abiertamente desocupadas rebotó un poquito para alcanzar 2.3 millones, pero considerando las personas desocupadas más las subocupadas y las no activas pero disponibles para trabajar, lo que podríamos denominar como las personas que requieren trabajo, en junio se tenían 17.3 millones de personas en esta categoría, ya por debajo de los niveles de la crisis, pero todavía muy por arriba de los niveles más usuales del 2019 o antes. Durante junio, el financiamiento de la banca comercial al sector privado siguió cayendo, aunque una tasa ligeramente menor que los 2 meses previos, como podemos ver aquí en esta gráfica. El crédito para el consumo y el destinado a empresas y personas físicas siguieron en contracción, pero a tasas ligeramente menores, como vemos aquí, mientras que el crédito a la vivienda siguió creciendo a tasas modestas. Al interior del crédito al consumo se observó cierta mejoría generalizada, destacando el automotriz, aunque hay que notar que todos siguen en contracción. Habrá que ver si esta mejoría se debe, en parte, al cierre del trimestre, cuando los bancos limpian sus balances para entregar sus resultados trimestrales. Esta semana el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que contiene mucha información valiosa para el análisis. De las cosas que me llamaron la atención fue, en este cuadro, la notable caída en los ingresos derivados del trabajo y de la renta de la propiedad, lo que nos da una idea del impacto que tuvo la pandemia en las finanzas de los hogares en México. En este otro cuadro vemos que la afectación se concentró en la población urbana, que concentra el 78.4% de los hogares, mientras que las localidades rurales registraron mejoría. Tal vez aquí se encuentre buena parte de la explicación de los resultados electorales, donde el voto de las ciudades fue el que más se alejó del partido en el poder. En este siguiente cuadro puede verse que los rubros donde los hogares apretaron más su gasto fueron educación y esparcimiento por un lado y ropa y calzado por el otro, mientras que el gasto en salud se aumentó considerablemente y yo diría de forma no planeada o no voluntaria. En Estados Unidos se publicaron las cifras del PIB del segundo trimestre que pueden ver en este cuadro, con un crecimiento de 6.5%, ligeramente inferior a lo previsto. El consumo personal creció con fuerza, especialmente en bienes no durables, mientras que la inversión privada siguió en contracción, destacando caídas importantes en la inversión residencial y en las estructuras. Estos comportamientos sugieren que la reactivación que estamos viendo es de corto plazo, reaccionando a los estímulos sin precedentes que se han aplicado, pero todavía no echa raíz y puede ser algo efímero. Hay que recordar que luego de la gran recesión del 2008, los países desarrollados y los bancos centrales se comprometieron a utilizar todos los recursos disponibles para reactivar la economía mundial, pero a pesar de ello, se tuvieron varios años de crecimiento muy bajo. Es cierto que en la actualidad las dimensiones de los estímulos son considerablemente mayores, pero en el fondo es una política similar. Si las economías desarrolladas, especialmente la de Estados Unidos, no logra alcanzar una velocidad de escape para reactivar el crecimiento, podríamos tener otro periodo de varios años de crecimiento nulo o muy bajo frente a nosotros. A diferencia del periodo posterior al 2009, ahora la inflación se ha reactivado de forma por demás incómoda. El indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal que ven en esta gráfica volvió a aumentar en junio para alcanzar 3.54% anual. Hay que recordar que en los pronósticos del FED este indicador de la inflación se espera promedie 3% para todo el año y está bien por arriba.
En la semana la Reserva Federal dejó sin cambio su política monetaria tal como se esperaba, con su presidente Jerome Powell repitiendo una y otra vez que se espera que el repunte en la inflación sea transitorio. Cabe notar que los mercados ya han comenzado a enfocar el tema del momento en el que iniciará el retiro del estímulo monetario, pero como vemos en esta gráfica, continúa por lo pronto al mismo ritmo. En esta gráfica podemos ver la composición de los activos en poder de la Reserva Federal, con casi 2/3 partes estacionada en bonos del Tesoro y un 29% en instrumentos respaldados por hipotecas. La semana que inicia tendremos bastante información relevante. En México destacan los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México, donde ya veremos, creo yo, un pronóstico de inflación muy cercano o inclusive por arriba del 6% para el 2021. También tendremos el lunes los resultados del indicador IMEF y las remesas familiares. El jueves tendremos los resultados de la encuesta quincenal de Citibanamex y el viernes veremos las cifras de inversión fija bruta y el consumo privado del mes de mayo. En Estados Unidos tendremos los resultados del ISM del mes de julio, pero la atención se concentrará sobre el reporte de empleo de julio, para el que se anticipa una creación de cerca de 900,000 empleos no agrícolas. Ya lo veremos el viernes. Para la sección Da Vinci les tengo un destilado breve pero muy importante que parece que sobre todo los líderes políticos no acaban de entender. Este pequeño párrafo del libro de Matt Riley que vemos aquí sobre cómo funciona la innovación y por qué florece en la libertad, dice: a través de la historia, las recesiones económicas desde la caída del Gran Imperio Romano hasta la Gran Depresión se han caracterizado por el retiro hacia la autosuficiencia. En contraste, los avances económicos desde la invención de la agricultura hasta el Internet se han acompañado por la interdependencia creciente y cooperación que vienen de vender un servicio especializado y comprar todo lo demás trabajando uno para el otro. Dicho de otra forma, la prosperidad se construye cuando cooperamos más y mejor. Y con esto concluimos este programa número 230 de Economía en Breve, con las invitaciones usuales a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, que le den like, que lo compartan entre aquellos a los que también consideran que les puede ser de utilidad, que pongan algún comentario en las redes sociales y desde luego que sigan aportando para apoyar financieramente el esfuerzo que representa este canal y corresponder así al valor que le encuentran a tener este tipo de comentarios. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.